Parece que hoy día sí que sí. Llegó el momento. Claro que sí. Ayer dijimos lo mismo, pero ahora sí que sí. Dicen que está todo listo. 10% se cerraría hoy. Los dos proyectos. Es más, portadas de los diarios de esta mañana. La Tercera, por ejemplo. Las AFPs y los bancos se preparan para pagar el 10% antes de Navidad. El mercado lo da por hecho también. Ana María. Claro que sí, va a haber retiro y hoy día la presidenta del Senado lo confirma, se despacharán entonces los dos proyectos, la reforma que impulsaron los parlamentarios de oposición y también la propuesta del gobierno. Calculadora en mano, ¿por qué? Todos se preparan para un posible retiro para Navidad, es decir, los más optimistas estiman, más optimistas para quienes les gustan estos proyectos, estiman que si esto se promulga, si uno de los dos proyectos se promulga, por ejemplo, el 3 de diciembre, podría sacar la gente la plata para Navidad. Por eso las AFP y los bancos ya se pusieron las pilas, están viendo qué es lo que van a hacer. Ana María, veíamos ayer cuando nos despedíamos que Iván Moreira estaba en el Palacio de la Moneda ahí conversando, después de la tarde salió a decir que iba a ser una vigilia durante toda la noche. Pasó la noche en el Congreso, o sea que estuvo acompañando a Batman y Robin, nuestra pareja estelar, que ha estado ahí desde el Parlamento informándonos. Poirot Escobedo ya está listo con todos los detalles para contarle eso y muchísimo más. Junto a nuestros invitados también, Max Quitral, está Patricio Zapata, está Sebastián Izquierdo con nosotros en el estudio nuevamente. Piensen, ¿cuál de los dos va a ser el que finalmente va a ganar? A la vuelta de esta nota les vamos a contar. Vamos a la información, ya estamos de regreso. Este jueves será el día clave. El Senado votará los dos proyectos que buscan un segundo 10%, la reforma constitucional de la Cámara de Diputados y la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. En la antesala de tan esperada votación, las estrategias afinaron. El despliegue del gobierno ha sido intenso. La tarea principal, evitar que los respaldos oficialistas se cuadren con la reforma que impulsó la diputada Giles y se vuelquen al proyecto del Ejecutivo. Yo llamo a los senadores de Chile Vamos a que se puedan sumar como corresponde. El llamado provocó efectos y la propuesta del gobierno ha logrado en parte su objetivo. Durante la mañana de este miércoles, el senador UDI, Iván Moreira, llegó a La Moneda a una reunión de coordinación. Tras eso, hizo el anuncio. Ya no apoyará la reforma constitucional que fue impulsada por la oposición. En vista de que hay dos proyectos iguales, yo voy a votar a favor del proyecto del gobierno y me voy a abstener en la reforma. El proyecto del Ejecutivo avanzó este martes en el Senado y tras varias indicaciones quedó casi idéntico a la reforma constitucional que salió con amplio apoyo de la Cámara de Diputados y que también busca un segundo retiro del 10%. La gran diferencia en la propuesta del gobierno está implícito el pago de impuestos por el retiro de fondos. No hay un perdonazo de impuestos a los más ricos en nuestro proyecto de ley, ni tampoco se permite, como sí lo hace la reforma constitucional de la Cámara, que las altas autoridades puedan retirar fondos. El proyecto que le arregló el Senado lo transformó en un proyecto razonable, en una copia del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Este miércoles no hubo votación en el Senado, pero sí se comenzó a discutir la reforma constitucional que nació de la oposición, la misma que el gobierno llevó al TC tras acusar que incurre en ilegalidades. Las intervenciones cargadas de críticas desde la oposición al oficialismo encendieron el debate. Resulta que ahora no es grave que se retire el 10%, sino que es una disputa entre el Congreso y el presidente. Hay que pasar a llevar nuestra institucionalidad para ayudar a la gente. Yo soy de aquellas que cree que no hay que hacerlo. El Ejecutivo decidió entrar al partido haciendo faltas y eligiendo a su árbitro más fiel, el Tribunal Constitucional. Tenemos un proyecto que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este segundo retiro. Un intenso debate marcado por declaraciones cruzadas entre ambos sectores. Hasta el momento, 5 senadores oficialistas apoyarán el proyecto del gobierno y se abstendrán en la votación de la reforma constitucional impulsada por el Parlamento. La reforma constitucional que viene de la Cámara de Diputados no tiene ninguna posibilidad para que la gente reciba el 10%, es el proyecto del gobierno. Ese proyecto no va al Tribunal Constitucional. Los senadores de gobierno que se habían comprometido a votar de una determinada manera mantengan la consistencia que corresponda
y bueno, y voten de esa manera en el momento en que se produzca la votación. Si se concretan las abstenciones anunciadas por los senadores oficialistas, la reforma constitucional no alcanzaría los 26 votos necesarios para ser aprobada y tendría que pasar a comisión mixta, dejando el proyecto del gobierno con más posibilidades de avanzar. Aún así, el Ejecutivo señaló que mantendrá el requerimiento ante el TC. El requerimiento lo que busca es clarificar las reglas y que los mecanismos que se utilizan para avanzar en reformas como las que estamos viendo se determine si es el correcto o no. Nosotros creemos que no. Esto demuestra que el gobierno es absolutamente incoherente, porque la verdad es que lo que él mandó a discusión legislativa es prácticamente igual que lo que se plantea por los parlamentarios. Después de varias semanas de desencuentros, el gobierno habría logrado alinear a la mayoría de sus parlamentarios tras su iniciativa, lo que debiera ratificarse este jueves en la votación de ambos proyectos en el Senado. Independiente de cuál sea el resultado, tanto la oposición como el oficialismo aseguraron que el segundo retiro del 10% sí será una realidad. Bueno, vamos a ver cuánto demora esto, vamos a ver a qué hora se comienza a votar la reforma constitucional, sobre todo, que parece que es la primera, y después más tarde la del gobierno. Y todo el escenario sigue más o menos igual. Da la impresión que corre con ventaja el proyecto del gobierno, y ahí hay hoy día ya un grado de satisfacción entre los ministros de Hacienda y Sexpress, Monkeberg, en el sentido que se logró el objetivo, que en el fondo es potenciar al menos que se cobre impuesto, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, buenos días, gracias. Buenos días, gracias por estar aquí de nuevo. Sí, coincido con tu percepción. Yo creo que finalmente, aparentemente, ya hay un cierto orden dentro de las fuerzas oficialistas para cuadrar a todos sus parlamentarios tras el proyecto que ha impulsado el Ejecutivo. Y eso, claro, responde también un poco a la serie de críticas que han aparecido en torno a las decisiones que el gobierno había adoptado previamente. Entonces, bueno, la situación de Moreira, las declaraciones de Hoffman, en fin. A propósito de Moreira, sí, porque ayer hablábamos de cómo los políticos también toman hechos como este para una oportunidad. Moreira anoche durmió en el Congreso. Poirot Escobedo está allí. Y nos cuenta un poco de esta decisión. ¿Cómo fue, Poirot, esto de que Moreira se quedara ahí? ¿Dónde pernoctó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Muy buenos días. ¿Está Poirot? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, desde muy temprano en el Congreso Nacional ha sido una súper semana. Hoy día se viene un súper jueves con esta votación de los dos proyectos para el retiro del 10%. Iván Moreira rápidamente, él pernoctó toda la noche en este edificio, se alojó en su oficina, nos adelantó que incluso no iba a dormir, algo que tampoco era tan difícil considerando que el presupuesto de la Nación ayer terminó a eso de las 3 de la mañana, 3:15. La mayor parte de las personas abandonaron este edificio a eso de las 4 de la mañana y el senador Iván Moreira hizo un gesto que él calificó como un gesto de respaldo y compromiso a este proyecto y aseguró a la ciudadanía que sí iba a haber un segundo retiro del 10%, independiente del proyecto que se vaya a aprobar acá en el Senado y también después en la Cámara de Diputados. Perdón, pero ¿dio alguna explicación práctica de por qué alojar en el Congreso? Porque yo imagino que con la dieta alcanzará para quedarse al menos en una residencial, en un hostal, algún lugar más. ¿Por qué dormir en el Congreso? Bueno, recordemos que tiempo atrás, años atrás, el senador Moreira ya había hecho una huelga de hambre y él acostumbra, digamos, a hacer gestos a la ciudadanía para defender sus posiciones, defender sus distintos puntos de vista. En esta ocasión, él anunció, nosotros estábamos muy expectantes a si se alcanzaba o no a votar la reforma constitucional y se nos acerca el senador Iván Moreira, nos dice, muchachos, voy a hacer una vigilia, nosotros tratando de entender si efectivamente esto era mantenerse despierto toda la noche, si iba a quedarse en el edificio y él confirma, voy a estar acá, este es un acto de compromiso, es un testimonio, en sus palabras, estoy parafraseando al senador, para demostrar a la ciudadanía que hay voluntad para que esto salga rápido, voy a quedarme acá para que mañana se vote en el Congreso Nacional. Y otro gesto también que no es menor, el senador Moreira también tuvo una reunión en La Moneda ayer en la mañana, hizo una visita y lo cierto es que estamos esperando si es que puede llegar el senador Moreira también para hablar él y explicarnos las razones de esta decisión. Poirot, ¿sabes qué? Sí, justamente ayer Batman
Kevin Felgueras, lo encontró a la salida del hemiciclo cuando él le decía que iba a hacer esto. Tengo un par de dudas respecto de este gesto. Tú nos estabas explicando también y que él hace y dice de manera pública. Escuchémoslo y volvemos y te pregunto. Yo voy a cumplir mi compromiso con todos los chilenos. No voy a salir de este Senado hasta que este Senado apruebe el 10%. Y como testimonio de mi compromiso es que me voy a quedar en una verdadera vigilia. A ver, aquí hay una verdadera vigilia, dice él. ¿Ya? ¿Qué va a cambiar durante la noche? No sé. ¿Qué decisión distinta va a tomar? Él ya dijo durante la tarde de ayer, en un principio tenía mucha convicción, dos los proyectos, después que iba a votar por uno, finalmente por el del gobierno dice que son iguales. Hoy por hoy, y me uno, pasarse una noche en vela no está fácil. Y poder discutir con la cabeza clara al día siguiente, menos que menos, pero claro, ¿o no? Pero lo que pasa es que acá ocurre de repente, por ejemplo, un clásico, Rodrigo Herrera, cuando discuten el presupuesto, que siempre es hasta última hora, probablemente de aquí al sábado van a hacer la misma y toman consomé y se quedan hasta las tantas con como el panorama, cuento. dices tú, Ya, pero ahí están legislando ya. Pero aquí no. No, esto es pura forma, yo creo. Yo, interpretando un poquito este juego y consiguiendo con la Carola, yo creo que lo más razonable era estar fresquito para el momento de la votación de hoy. Pero ¿qué ocurre? Que en el fondo el senador tiene mucho tejado de vidrio también, por el tema de haberse arrepentido de votar por un proyecto y ahora se va a abstener y va a votar por otro, por la manera en que él también se sumó a esta iniciativa en la primera oportunidad. Yo creo que en el fondo lo que está haciendo él es demostrando un compromiso que le genere algo a su gente, pero más que eso no tiene ninguna relevancia. Pero nada. Y tú lo habrás visto ya, salió ojeroso hoy día en la mañana, alcanzó a ir a lavarse los dientes por ahí, ¿se llevó pijama? No creo que el senador se haya preparado con un pijama, la verdad. Se le vio hoy día en la mañana con su camisa, con la misma corbata que llevaba ayer. ¿Ya? Se le vio caminar por los pasillos del Senado cuando ya se habilitó el acceso. Y le comentamos, senador, cuando tenga la oportunidad usted por favor acérquese para hablar con nosotros y explicarnos cómo vivió esta vigilia en definitiva y qué significa, como ustedes se preguntarán, que él haga esto cuando él se queda acá en el Congreso no para legislar necesariamente. Esto es algo, lo decía y lo escuchábamos en esta declaración, algo testimonial, es un símbolo para dar a conocer a la ciudadanía que finalmente él, sea un proyecto o sea el otro, va a respaldar de igual manera el 10%, que recordemos que a la gente que no está viendo es un proyecto que ya, los dos proyectos ya se parecen bastante, son bastante gemelos a esta altura. Sí, pues son casi iguales en el tema del impuesto nomás. Ahora, en algún minuto él dijo que lo que había logrado en la moneda, porque yo me imagino que cuando estaba tan convencido respecto de una posición y finalmente la cambia, esa reunión en la Casa de Gobierno tiene que haber sido bien determinante y algo tiene que haber sacado, ¿o no? A ver, el senador Moreira, de los 5 senadores que habían dado su apoyo inicialmente al retiro del 10%, hablamos del senador Juan Castro, Durana, el senador Sandoval o Sandón, bueno, Moreira siempre fue el más reacio y hay que ser realista en ese sentido, hay que decir la verdad, él fue el más reacio a que se llegara a algún entendimiento distinto. Él fue, de todos los senadores que acabo de mencionar, el más defensor de la reforma constitucional acá en el Senado. Eso cambia cuando él observa, obviamente, que en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo el proyecto se va ajustando más a las pretensiones que él originalmente tenía. Él había pedido al gobierno, había hablado con las Express, había hecho las conversaciones y las gestiones para que esto fuese lo más similar a la reforma constitucional y también los tramos, los montos que fueran lo más similares, finalmente terminan siendo iguales. La gente va a poder retirar entre 1 millón de pesos aproximadamente y 4.300.000 pesos. Habiéndose ya esta fórmula, el senador Moreira finalmente va a la moneda también, insisto, la política también va de los símbolos, de los gestos, y el hecho de que él vaya a la moneda finalmente es un gesto que se puede interpretar como un compromiso finalmente con su gobierno para poder defender este proyecto. Ya, bueno, vamos a seguir en contacto contigo, con Kevin, con los equipos que están en el Congreso. Este es un día súper importante para todos, así que te agradecemos este primer despacho. Vamos a dejar en pausa ahí, Moreira, porque con todo el respeto que me merece, ¿verdad?, el senador y las decisiones que tome, creo que también es parte del show y creo que el efecto es que estemos justamente hablando de lo que hace, y creo que no es lo importante hoy día.
fue. Ya comentamos que durmió en el Congreso. Pero me parece mucho más importante, Ana María, quiénes son los senadores que han cambiado y que están haciendo mover la balanza por el proyecto del gobierno. A propósito de Moreira, él fue el último en voltearse la chaqueta, como se dice más coloquialmente, pero son ellos, les contamos de inmediato, pero espérense, volvemos enseguida y les explicamos por qué se voltearon la chaqueta estos 5 senadores de Chile Vamos, los díscolos. Bien, en Chile muchos sobreendeudados piensan que las deudas no tienen una solución definitiva, pero en siyopudetutambién.cl miles de deudores te demuestran que es posible no deber un peso a nadie y recuperar la tranquilidad. Para siempre, infórmate y decide hoy. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Y continuamos con esta situación del 10%, Ana María, por Dios, nos dejaste ahí antes de ir a pausa con esta intriga de los votos clave, de por qué cambiaron su parecer, por qué en definitiva estos senadores optaron alinearse 100% con el gobierno, si normalmente habían sido bien díscolos, ¿no? Allí lo vemos, los 5 senadores de Chile Vamos, los 5 díscolos. ¿Por qué los díscolos? Porque en julio votaron a favor del primer retiro excepcional del 10%, que ya sabemos fue impulsado por la oposición. Lo vemos de inmediato. ¿Qué han dicho, por ejemplo, José Miguel Durana y Juan Castro? ¿Qué dijeron recientemente? Vamos a abstenernos. ¿Por qué? Porque ya el proyecto de gobierno no tiene tantas restricciones que Manuel José Osandón dijo en primera instancia: no vamos a apoyar un proyecto con tantas restricciones, incluso aunque fuese del gobierno, ¿ok? ¿Qué dijo Iván Moreira? Ya lo hemos visto, la vigilia, esta especie de protesta en el Congreso ha llamado mucho la atención, ha generado distintas reacciones en redes sociales, incluso ha llegado a decir que no importa, que da lo mismo cuál de los dos proyectos llegue a puerto, pero que venga el 10%. Yo creo que no da lo mismo, uno tiene la firma del presidente, el otro no, uno contempla un perdonazo para los impuestos, el otro no, pero eso es lo que ha dicho. Y también está David Sandoval, recordemos que fue uno de los senadores que en primera instancia, cuando sale ese proyecto del gobierno, él dice: perfecto, lo apoyamos, pero necesitamos hacer cambios concretos. Uno, que no sea un reintegro obligatorio, lo otro, que no sean 60 días, incluso plantearon 10 días, y por eso es que ellos dicen: ahora el proyecto del gobierno no tiene tantas restricciones, tiene más viabilidad, porque el otro proyecto tiene el Tribunal Constitucional encima, y ahora cambia muchísimo el escenario para la reforma que propone la oposición, porque con ellos, solamente con 3 votos de ellos, si es que el senador Navarro no vota, ya estaría listo. Pero ahora esta reforma de la oposición no los tiene a ellos, el escenario cambia muchísimo. Hay 3 escenarios que después los vamos a estar analizando, explicándoles, pero en primera instancia los díscolos están así, se voltearon la chaqueta. Sí, yo quisiera pedir por favor si está por ahí nuestra querida pizarra, para poder aprovechar también a nuestros invitados de hoy, porque aquí hay diferencias que pueden ser un poquito técnicas, pero que con una buena explicación nos pueden hacer comprender las diferencias de los dos proyectos. Por ejemplo, en los requisitos para aprobación, el famoso quórum, Patricio Zapata. Y en cada uno de los proyectos son distintos la cantidad de votos que se requiere para uno y para otro. ¿Qué es lo relevante de esto y cuáles son esas diferencias? Yo aquí voy a ir haciendo el resumen escrito. Hola Carola, que ayer estaba ahí, que quería tomar el plumón y quería escribir. Oiga, no, yo fui hace 2 días. Dice que tiene más bonita letra que yo, así que por favor. Yo encuentro que la tienes tú, pero bueno, ya. No, si usted escribe mejor que yo. Don Patricio. Ya, me dicta lento entonces, pues yo tomaba apuntes, pero bien desordenado en la universidad. Prestaba los cuadernos después, pero no... Ya. Cuénteme. Bueno, yo a veces pienso que hablamos mucho de quórum y damos por sabido o asumimos que la gente entiende perfectamente qué es lo que significa. Esto es una palabreja que viene del latín, ¿ah? Se escribe con Q, quórum. Vamos. Sin tilde, en latín. El diccionario de la Real Academia permite también decir quórum con C. Ya. Dámelo más allá. ¿Y qué? ¿El quórum es...? El quórum significa, mira, viene del latín, significa quórum presencia sufficit o sufficit. Y eso no lo voy a escribir, ¿ya? No, pero significa ¿ya? Cuya presencia es suficiente. Quórum significa cuya presencia es suficiente. Ya. Viene del latín. En nuestra Constitución hay varios y eso complica las cosas. Uno podría decir que hay una ciencia del quórum. ¿Ya? Patricio, pero para no perdernos, porque al menos yo tengo déficit atencional, explícanos por favor
los dos quórums de esta historia. Partamos por el quórum requerido para la reforma constitucional, que es el primer proyecto, que es el del Congreso, y el requerido por el proyecto del Gobierno, para no enredarnos mucho. El proyecto de reforma constitucional de la oposición modifica la Constitución en una parte que requiere 3/5 para modificarse. 3/5 de 43 senadores son 26 senadores. ¿Ya? Con 26 votos se aprueba. Se aprueba. Esto es bien importante porque a veces uno se enreda. Si se aprueba, por ejemplo, 25-1, es una gran, comillas, victoria, pero no alcanza el quórum. Se rechaza. 26, se rechaza. Sí o sí 26. Si fuera 25-1, se rechaza. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando alguien dice que se va a abstener en una votación de quórum, en el fondo está diciendo yo lo rechazo, porque al abstenerse, quita el voto, a diferencia de lo que ocurre en una votación normal, en que yo dejo que los otros decidan 20-18, 17-16, en una votación de quórum, como se necesitan 26, si yo me resto, es lo mismo que decir que me opongo, pero de una forma más suave. Pero es súper importante lo que usted dice, porque en el fondo las 5 personas que están detrás de la pizarra y que están en pantalla en este minuto se están absteniendo para este proyecto que necesita 26, que es el primero que se va a ver. Es una forma soft de rechazarlo. Ojo, cuando dijeron que lo iban a apoyar, porque eso ha sido el hecho de que han cambiado su opinión en una materia de horas respecto de lo que habían dicho, estaban muy convencidos. Vamos con el otro quórum. El otro proyecto es un proyecto de ley, que es el del gobierno. Claro, pero no es cualquier ley. Si fuera una ley cualquiera, podría aprobarse, no sé, 15-14. Que es mayoría simple. Mayoría simple. Pero es una ley de quórum calificado. Que es mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. No solo de los presentes. O sea, para estos efectos, por ejemplo, que Alejandro Navarro esté con una dificultad de salud seria que le impide, aparentemente, aunque yo no descartaría que hubiera una irrupción dramática a última hora, vía Zoom, votar telemáticamente. Pero eso significa que de los 43 se necesitan 22, que es la mayoría absoluta de 43. Se necesitan menos. Se necesitan menos, 22. Pero si sale 21-8, se pierde. Perfecto. Tiene que ser 22. 22. Y con estos quórum, ¿podrían aprobarse ambos proyectos? Sí. ¿Y ahí? Podrían aprobarse los dos. Pero ahora, sería el peor escenario para el gobierno, ¿o no? Sería un escenario muy complejo. Ahora, ambos sectores tienen una carta bajo la manga. ¿En qué sentido? Si se aprueba el del gobierno, no es nada al lado de esto, nada. No, esto es un thriller. Si se aprueba el del gobierno, ¿cuál es la carta que tiene la oposición? Y ese proyecto tiene que ir a la Cámara. Si se aprueba el de la oposición, ¿cuál es la carta que tendría el gobierno? El Tribunal Constitucional. Ahora, en este escenario, lo que uno esperaría, creo yo, es que se sentaran y se juntaran todos y dijeran, en vez de seguir jugando a esto, pongámonos de acuerdo. En el fondo, al primero, y volver a la Cámara de Diputados rechazarlo, o en el caso del proyecto de reforma constitucional, si gana la carta bajo la manga del gobierno, el Tribunal Constitucional. Ambas cosas dilatarían la entrega, o sea, si le colocamos piedra en el camino, esta cuestión no va a salir antes de Navidad. Ese es también una cortapisa que yo creo que presiona a los parlamentarios. Pero espérense, ¿cuál es el mejor escenario entonces? Creo yo, y según lo que he tratado de entender sobre los escenarios, el mejor escenario entonces es que el proyecto del gobierno sea aprobado hoy día por los senadores, pase en su segundo trámite a los diputados, porque este proyecto está en primer trámite, pase en segundo trámite de nuevo a la Cámara Baja, es decir, los diputados lo votan, no lo objeten, no le pongan indicaciones. ¿Por qué? Porque este contemplaría la justicia tributaria. Si no lo objetan, entonces, si no me equivoco, Pato, corrígeme si me equivoco, pasa por control del Tribunal Constitucional, se promulga y publíquese. ¿Correcto? ¿Y todavía estamos a tiempo para que fuera antes de Navidad? Ese no tendría que ir al tribunal. Una ley de pasa directo, digamos. Pasa directo. Ok, pasa directo, y si está entonces en el escritorio del presidente Piñera el día 3 de diciembre, estamos hablando de tener la plata antes de enero. Es decir, para el 24 de diciembre incluso podríamos tenerla. ¿Por qué? Si se promulga después del 3 de diciembre, si se publica, digamos, al día siguiente,
las AFP y los bancos también se están poniendo las pilas, como les decía, para que esta plata pueda llegar el 24. No se descarta que la plata llegue para Navidad. ¿sabes qué? Ese sería el mejor escenario. A mí me llama la atención. Hay dos más. Me llama la atención la portada de La Tercera hoy día. La tengo aquí. Mira. Esto yo creo que es bien interesante porque es lo práctico, ¿no? Sí. Las AFP y los bancos se están preparando para pagar el retiro del 10% antes de Navidad. A ver, las instituciones financieras, claro, tienen que estar preparadas, tienen que tener preparada la logística por si acaso, pero esto también es una señal del mercado. Esto está asumido, esto está internalizado. Por lo tanto, yo creo que esto va a salir probablemente hoy día del horno. La gran pregunta es cómo. Y la gran pregunta, me interesa mucho una cosa que dijo Patricio, y quiero escucharte, Max. ¿Por qué si salen los dos proyectos aprobados, que puede pasar, sería muy difícil para el gobierno? ¿Por qué quedaría en un aprieto el gobierno si se aprueban los dos? Bueno, porque la verdad las cosas es que el gobierno está jugando a que su proyecto se imponga sobre lo que ha planteado los diputados y específicamente la diputada Giles. Y eso naturalmente que va a colocar nuevamente la presión en términos de cuál va a ser la decisión final. Porque apuestan, no solo porque hizo modificaciones, sino porque aceptó las modificaciones. Porque además se reunió con parlamentarios que anteriormente le habían entregado un mensaje directo al gobierno: modifíquelo, cámbielo, porque si no, nosotros vamos a seguir en la misma línea. Y si eso finalmente, a pesar de todas las tratativas, los avances, no lo logra, efectivamente queda nuevamente en una situación muy compleja el gobierno en términos de que no maneja la agenda política y no tiene la muñeca suficiente para ordenar a sus cuadros. Bueno, al menos ahí lo logró, ¿ah? En esta pasada logró ordenar a los 5 senadores. Todavía. Estamos hablando en el caso de que perdiera. ¿Tú crees que se pueden dar la vuelta a la chaqueta? No, yo creo que el gobierno ya lo logra ordenar. Pero si la disputa por los impuestos, que puede ser un elemento que yo creo que está ahí, podría revertir, pero claro, el gobierno va en ventaja. Sigamos con este análisis, sumemos a Marcos Kremerman, que está con nosotros también, economista, nos ha estado acompañando en esta discusión. Marco, a ver, ¿tú crees y confías que esto podría pagarse antes de Navidad, como lo veíamos en los titulares de la prensa? ¿Esa es una señal? ¿Es lo que debería ocurrir? Y si eso ocurre, como decía Ana María, el 24 el mercado estalla y el viejito pascuero se porta mejor que nunca. Sí, buenos días. Buenos días. Yo creo que lo que dice Gonzalo es muy cierto. El mercado ya tiene internalizado este proceso y esa es la clave, ¿no? Si se internaliza o no un proceso de estas características. Y recordemos que el proyecto del gobierno, a diferencia del proyecto de los congresistas, se paga. Por tanto, el pago sería la mitad del retiro, el primer pago. Y otra palabra clave es que es hasta 15 días hábiles. Por tanto, no hay ningún impedimento para que las AFP lo paguen en menos de 15 días hábiles, como ocurrió en el primer retiro con algunas AFP que adelantaron del primer plazo de que podían pagar, adelantaron ese proceso. Entonces, perfectamente esto podría ocurrir. Y otra lista que a mí me llama la atención fue lo que comentó ayer el diputado Matías Walker, que él mencionó que otra diferencia importante entre el proyecto del gobierno y el proyecto del congresista es que el proyecto del gobierno, el presidente podría establecer su derecho a veto, vale decir, independientemente de que se parece mucho al proyecto de los congresistas, salvo esta lista tributaria, que tampoco está despejada cómo se va a pagar los impuestos y de qué características, es que el presidente podría incorporar a través del veto algunas de las indicaciones, algunos elementos que perdió en la discusión en el Senado, vale decir, reponer la idea de que se reintegren los fondos, reponer los plazos de pago. Por tanto, esa lista que plantea el diputado Walker me parece que también es importante tenerla en consideración. Sería muy difícil políticamente que eso se llevara a cabo, pero hemos tenido tantas sorpresas en estas últimas semanas y meses que nada se puede descartar. Oye, increíble. Bueno, hay tanta dimensión de este tema, Marco Kremerman. Pero espéranos solo un segundo. Vamos a seguir con nuestros invitados analizando todo este escenario del segundo 10%. Pero hay cambio de mando en el Congreso. Por no te juego en pantalla, pero ya llegó el relevo. Ahí lo vemos. Se prepara. Entra a la cancha Batman. ¡Ay, ay, ay! Y acompañado con el senador que durmió en el Congreso con maleta en mano. A ver, senador, espérenos por favor para que nos cuente por qué durmió ahí. A todos y a todas. Oye, perdona, yo me tuve que quedar acá haciendo vigilia.
y buscándole hotel al senador Moreira, que parece que no sabía que había hoteles al lado. Ya, momento, por favor, que nos espere, porque vamos a una pausa y regresamos con el Congreso e Iván Moreira, el senador, que nos explica por qué tuvo que dormir en el Congreso. Pero en esa media maleta sí le cabía el pijama. Ya volvemos. Y volvemos acá al panel porque, Anita, uno de los temas que va a seguir dando discusión es el pago de impuestos de este proyecto del gobierno que probablemente es el que avance. Va a seguir dando discusión, ya les contamos por qué, pero primero vamos a determinar cuánto debo pagar de impuestos. Lo decíamos entonces, no todos deben pagar impuestos porque obviamente la ley lo que exige es que los que ganan cerca de 700.000 pesos para arriba son quienes pagan impuestos, es decir, no los que ganan un sueldo mínimo, por ejemplo. Vamos a ver la tabla de inmediato. Si yo gano 700.000 pesos y retiro 1 millón de pesos con este segundo 10%, debo pagar 40.000 pesos de impuestos. Si yo gano 1 millón de pesos y también retiro 1 millón de pesos, también debo pagar los mismos 40.000 pesos. Ayer Sebastián nos explicaba el tema de los tramos. Sebastián, no sé si puedes recoger esta explicación, la misma de ayer. Sí. Sebastián, adelante, por favor. Vaya nomás a la pantalla. Expláyese. Bueno. Ya, entonces, el primer tramo va desde los 700.000 hasta el millón, ¿verdad? Efectivamente. Esto es un impuesto que se le va a aplicar a solamente el 80% está excluido, es decir, el 80% de las personas están de 700.000 pesos, ganan menos de 700.000 pesos, por lo tanto no van a pagar. Eso es importante aclarar. Solamente el 20% con más ingresos estarían pagando y aquellos que están más cercano a los 700.000 pesos van a tener un impuesto menor. Por ejemplo, si esa persona retira 1 millón de pesos, él va a tener que pagar 40.000 pesos. Ahora, si esa persona puede retirar más de 1 millón de pesos, es decir, 3 millones de pesos, va a pagar 120.000 pesos, el triple, porque retiró el triple. Un segundito. A ver, vamos también con Marcos Kremerman, que está con nosotros a través de Zoom. Marcos, cuando tú ves esta tabla, ¿a ti lo que te parece es que dónde debería ser el corte? Porque si lo preguntábamos al senador Moreira si es que podría haber un cambio, decía que en la Cámara de Diputados esto podría alterarse todavía antes de que el proyecto salga. Hay dos reflexiones inmediatas. Primero, cierto, se menciona muy a la rápida, pero es increíble que el 80% de los contribuyentes no menos 700.000, en estricto rigor 688.000 pesos mensuales. Eso da cuenta de la precariedad del mundo del trabajo en Chile. No normalicemos eso, es importante colocarlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la discusión sobre el pago de impuestos no es una discusión técnica en base a cómo se estructura el global complementario, sino que estamos en crisis. No nos olvidemos de eso. Hay crisis económica gatillada por la crisis sanitaria. Por tanto, quien gana más de 688.000 pesos, retira 1 millón, 2 millones o lo que tenga, y va a quedar en un tramo superior, no es necesariamente una persona que con ese dinero va a quedar en una situación particular, va a tener un buen pasar, sino que lo va a ocupar en muchas ocasiones para pagar deuda, para ayudar a su familia, a un papá, a una mamá. Por tanto, a mí me parece que esa discusión tenemos que darla. No naturalicemos el pago de impuestos por una ayuda de emergencia a partir de una realidad salarial de hogares que distinta hoy que la que teníamos hace un año atrás. Además, desde la perspectiva meramente económica, por ejemplo, si estamos hablando de impuestos, no solamente está este impuesto, ¿no?, que tiene que ver con el global complementario al hacer este retiro, sino que hay otros impuestos como el IVA. Entonces, si tú retiras plata, si la persona saca plata, esa plata no se la va a dejar en el bolsillo, la va a gastar, la va a meter en la economía, va a comprar. Por lo tanto, el Estado también puede recaudar por ahí. Entonces, ¿será necesario tanto recaudar por la vía directa de cobrarle además un impuesto a la persona? ¿O podría perfectamente ser IVA un vehículo de recaudación? Bueno, eso es muy importante y eso se omitió en términos generales en la discusión sobre el primer retiro, el impacto positivo que tiene un retiro sobre la activación de la demanda interna en un país que va a decrecer este año de manera importante. Y en segundo lugar, que el gasto que realicen esos hogares, esas familias, dado que en algunos casos va a ser para ponerse al día las deudas o para comprar productos de primera necesidad, está grabado con un 19% de IVA. Entonces, efectivamente, acá hay dos fuerzas, ¿no?
impositiva. Yo creo que la discusión de los impuestos, insisto, es una discusión que tiene que dar otra estructura. No estamos en un periodo normal. Lamentablemente, esta discusión, que a mí me parece que es un fracaso de la política, como estamos celebrando, gobierno, congresistas dicen quién es el titular o quién es el que se lleva la chapa del proyecto 10%, cuando esto no debió haber ocurrido, porque era otro el tipo de política pública, no el ahorro de los trabajadores y trabajadoras para pagar la crisis. Por tanto, a mí me parece que tenemos que tener una discusión distinta sobre el pago de impuestos. Y esto no tiene que ver con que existe un regalo del Estado para las personas, que son clases desafortunadas. Es que tenemos que discutir en un estado de excepción, como el que estamos viviendo todavía con toque de queda, donde muchas normas se discuten de otra manera. Yo creo que eso es la apertura que tenemos que darnos, de tal forma que sopesemos todos los impactos que tiene esta medida. A mí me parece que hablar de pago de impuestos, cuando el Estado, desde mi punto de vista, no ha estado a la altura en esta crisis, que ha sido difícil para todos los estados del mundo. Pero acá el tema de la transferencia directa, parecía una renta básica de emergencia suficiente, aún no aparece. Y yo espero, ojo, que aparezca, porque a mí me parece relevante que si vamos a tener, y ojalá no la tengamos, pero si vamos a tener una segunda ola, no puede ser que seguimos operando con el piloto automático, vale decir, se activa el piloto automático del IFE para una comuna en cuarentena, con 25.000 pesos per cápita. Eso sería la ayuda que se está proponiendo. Sí, ¿sabes qué? Un punto súper importante, porque al principio nos sorprendíamos y hoy está normalizado el hecho de que las propias personas tengan que sacar con sus recursos el poder paliar lo que ha sido esta crisis ya desde el año pasado. Al principio fue como una locura y hoy lo estamos normalizando y, como tú bien dices, aplaudiendo respecto de esta situación bien precaria. Marco, sabemos que tienes que irte, que tienes otro compromiso. Te agradecemos como siempre muchísimo tu tiempo, tus opiniones, tus ideas. Así es que será hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti y a la Fundación Sol también, que nos presta. Gracias, Marco, a Marco sí. Un ratito. Oye, preguntémosle a la gente qué es lo que opina. A mí me parece súper importante. Es súper importante. Mira, evidentemente, para que acotemos, si les parece, solamente una recomendación. A nadie le gusta pagar impuestos. Así que, si nos van a decir no estoy de acuerdo, probablemente no nos gusta pagar impuestos. Pero, ¿por qué en este caso? ¿Por qué en este caso usted opina que no debería cobrarse un impuesto? ¿Por qué? Escríbanos, #BuenosDíasTVN, y así vamos compartiendo también sus puntos de vista. Anita. Mientras nos escriben, nosotros les seguimos explicando. ¿Por qué? Porque la gente se está informando, la gente ve esta tabla y saca sus cuentas. Si yo gano 1 millón de pesos, saco 3 millones de mi AFP, caramba, voy a pagar 120.000 pesos de impuestos, con eso pago 2 cupos del colegio, por ejemplo, un colegio particular subvencionado, con eso puedo pagar la mitad de un arriendo, con eso puedo pagar las cuentas de la casa, con eso puedo hacer 2 compras en el supermercado. Las cuentas se sacan rápidamente, por eso la gente le hace ruido la cantidad de impuestos que debe pagar de acuerdo a estos tramos. Es así, la ley lo exige, no es que haya una indicación especial en este texto del proyecto del gobierno, pero es así. Entonces, claro, lo que se proponía por el otro lado era eliminar los impuestos. Si usted tiene entonces un sueldo de 3 millones de pesos, saca el tope del 10%, que es 4.3 millones de pesos. Recordemos que ese es el tope en ambos proyectos. Sebastián, ¿nos puede ayudar, por favor, con el puntero para que vaya ahí acompañándonos? 3 millones de pesos. Si ganamos 3 millones de pesos, ahí está en el 6, ahí 3 millones de pesos. Ya. Sacamos el tope máximo del retiro excepcional de este segundo 10%, tengo que pagar 580.000 pesos de impuestos. Es harta plata. Es harta plata, como lo decían ustedes, la gente saca la cuenta, yo pago IVA y todo. ¿Qué pasa entonces? El tema de los impuestos, ¿por qué decimos que va a dar mucho de qué hablar? Recojo lo que dijo Marcos Kremerman de la Fundación Sol. ¿Podría el presidente Piñera vetar su propio proyecto? Sí, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en este segundo escenario? En este segundo escenario, si es que pasa efectivamente del Senado, vuelve a la Cámara de Diputados, porque tiene que ir a hacer allí su segundo trámite este proyecto del gobierno, se le agregan indicaciones o se le agrega la indicación, por ejemplo, de que no se pague impuestos. Sí, es que esa puede ser una alternativa, pero mira, yo quiero preguntarle lo siguiente al economista Sebastián. A ver, tiene toda lógica que esto sea progresivo y no regresivo. Por lo tanto, cuando hablamos de esa esencia de cobrarle un impuesto a los que más tienen, puede ser bastante evidente y correcto. Pero, ¿cuál es mi pero en este caso? Cuando nosotros hablamos de los chilenos que ganan desde 700.000 a los 6 millones en cuestión o más, ¿qué porcentaje de Chile es? Mira,
8 de cada 10 personas no van a pagar impuestos. Entonces hay que concentrarnos en el 20% superior. ¿Ya? Y yo sé que tú tenés problemas con los inferiores, es decir, con las personas que están en torno al $1.000.000. Pero la verdad es que pagan un impuesto mucho menor, de un 4%. Ahora, si nos vamos a personas que ganan 5 o 6 millones de pesos, van a terminar pagando 40, 35% de impuestos, mucho más. Y es por eso que el monto es mucho mayor. Ya, pero espérate, ¿sabes lo que a mí me pasa con esto? Es que es súper clave lo que tú nos dices. 8 de 10. O sea, el 80% de Chile no paga impuestos. No hay problema. Y ahí está la gente que no tiene estos ingresos. Entonces, por un 20% de los chilenos, y que probablemente sea menos, ponemos todo el cuento en problemas. ¿Sabes por qué? Porque mira, a mí me ha escrito gente, entero, una persona que tiene una botillería, arrendado un local, porque es carísimo arrendar, le aforran, no sé, $1.000.000 mensual, está endeudado como con 3 meses para atrás. Me dice, ¿sabes qué? Mis ingresos son efectivamente 3 millones de pesos. Pero resulta que el 10% me va a permitir ponerme al día en los arriendos. Y ese gallo tiene un negocio, da trabajo y en fin. Entonces, ¿por qué privamos o por qué castigamos en una circunstancia como esta a un 20% déjame ponerte por un tema de impuestos? Justamente de otra manera. ¿Qué pasa con una persona con 6 millones de pesos que hoy día, gracias a que no está este mecanismo, no pagaría impuestos? En otras palabras, ese 2% más rico del país, al final de cuentas se ahorraría de impuestos lo que el 20% más pobre del país va a Está bien, pero los que ganan 6 millones, ¿qué porcentaje son de Chile? ¿El 2%? El 2%. Ya, entonces, por lo mismo estoy diciendo que esos $1.000 millones es mucha plata. Que no lleguen a las arcas fiscales y queden en manos de los más ricos, creo que es un error, porque estamos en pandemia, tenemos un déficit fiscal muy grande, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande, lo mayor de América Latina, estamos con países desarrollados haciendo ese esfuerzo, necesitamos esos recursos y la verdad es que no se pueden quedar en las manos de las personas que más tienen. Por eso, yo creo que hacer un perdonazo de impuestos como está el proyecto actual de la oposición es un error. Sí, ¿sabes qué? La impresión que me da, no sé, a ustedes, Max, Carola, es que somos tenemos mucha expectativa de recaudar a través de esto, que creo que castiga a gente que no lo merece. Comparto. Pero gastamos una chorreada de plata en defensa, gastamos una chorreada de plata en otras cosas, o sea, redestinar tal vez o reorientar en las circunstancias de pandemia que estamos, no sé, puedo ser totalmente equivocado. No, hay que poner también la cuota social en el análisis de los números. Marco entregó algunos elementos bien interesantes, o sea, perdonándome, yo creo que aplicarlo en impuestos a la gente que está en una situación precaria, creo que es un absurdo. Estamos en el teatro del absurdo, porque además dinero de la gente trabajadora y de gente que de mucho esfuerzo que ha cotizado, y bueno, también entendiéndose que esta cotización, perdónenme, no es una cuestión pareja, sino que también hay laguna, hay una serie de problemáticas que parece que en este diagnóstico, en este análisis del gobierno no aparece. Estamos hablando de un Chile perfecto. Max, y ¿sabes qué? Que no es solo el gobierno, está el Parlamento también, y hay varios de acuerdo, pero dame un segundo, porque tenemos tanto que conversar, claro, pero estamos a punto de comenzar con esta discusión que ya se tiene que llegar a la votación. Recuerden, a las 10 de la mañana, son las 10:26. A ver la imagen en vivo. Bueno, están ahí, a punto de... Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con lo que está ocurriendo en el Congreso a esta hora y este proyecto del 10%. ¿Se aprueba? ¿Cuál se aprueba? Volvemos de inmediato, no se vaya. Estamos con imagen en vivo a esta hora del Congreso Nacional. Ha comenzado la sesión, que recordemos la esperábamos para las 10 de la mañana. Un poquitito después entonces empieza a votar los proyectos respecto del 10%. Ambos deberían ser votados si tienen tiempo hasta las 2 de la tarde. Irá a salir el proyecto que va a cargar el impuesto o no, se va a tener que pagar o no, cuánto es lo que debería pagar usted. ¿Está de acuerdo con esto? Escríbanos. Mientras le voy contando, mientras toma el teléfono ahí para mandarnos su opinión. Sabemos que en estos tiempos la desinfección es muy, pero muy importante. Es por eso que cuando realmente importa, puede confiar en Clorox. Clorox elimina el 99,9% del virus y bacterias. Esto incluye el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox, porque nada desinfecta mejor. Gonzalo.
Sí, no se va a perder nada. Todavía no empieza la votación. Esa la vamos a ir con todos los detalles. Están leyendo la tabla todavía, pero mientras tanto yo les comento que Herbalife Nutrition ofrece una amplia variedad de alternativas para la nutrición. Batidos, bebidas proteicas, test y colágeno. Además te ofrece la oportunidad de emprender desde tu casa, generar tu propio negocio independiente. Para saber más sobre los productos y la oportunidad de negocio, si ya conoces a un distribuidor independiente, contáctalo o entra a herbalife.cl. Herbalife Nutrition, la marca número 1 de suplementos alimenticios en América Latina. Imagen en vivo. ¿Qué está ocurriendo? La Cámara de Diputados que tiene una... A ver, vamos a escuchar a la senadora Allende. A ver, están discutiendo temas previos. Ya, todavía no están discutiendo el 10% a través de su cuenta de Twitter. También el Senado dice que en breves minutos entonces va a partir esta sesión. Vemos ahí a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, respecto de todos los detalles, la tabla, la discusión, lo que se va a llevar a cabo. Paremos la oreja un poquito. Esos proyectos están radicados en la Comisión de Constitución, entiendo. Y es ahí donde tendremos que solicitar al presidente, a la comisión, que pueda considerar, tramitar todo. Bueno, yo pensé que la sala podía pronunciarse para que se pudiera fusionar, está bien. No, ¿usted pide la fusión de los proyectos? ¿Eso se puede enviar? Claro, que sean tratados ambos, exacto. Muy bien, se puede solicitar eso, enviar un oficio a la comisión para que lo fusione. Habría acuerdo, ¿no? En la sala. Muy bien. Acordado, senador Allende. Muchas gracias, presidenta. Siempre es bueno para la baila. Antes de... Mira, se cortó el manso queque. Don Gonzalo sabe. Se van a discutir los dos juntos. Max, ¿qué es lo que significa eso, Max? Bueno, es que yo creo que hay, insisto, en la lectura real de los proyectos, la oposición tiene que jugar también sus cartas, porque no se puede entregar fácilmente a la discusión y esperar que sea derrotado en el Parlamento. Pero yo creo que la discusión central va a estar dada en lo que explicaban hace un rato atrás en relación al tema del impuesto, que yo creo que es un punto central importante que va a marcar el debate que se va a estar dando ahora. Hace un rato atrás, en este sentido, el espectáculo del senador Moreira que tiene, explicaba que podría volver a la Cámara de Diputados donde se debatiría, discutiría esta cuestión del impuesto. Ay, pero espérate, esta historia no termina hoy día. No, ya claramente no va a terminar. Ya, si pasa este proyecto, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Sí, pues el del gobierno. Sí, el del gobierno. ¿Y el otro, la reforma constitucional, también? Bueno, dependiendo si pierde, que es como lo que se está diciendo, no, porque al final igual quedaría el mecanismo del Tribunal Constitucional. Entonces es un poco complejo el escenario. Espérate, qué interesante todo esto, porque a ver, cuando Isabel Allende, la senadora, propone a la mesa que se fusionen los dos proyectos, ¿qué es eso en concreto? ¿Es solamente votarlos juntos, debatirlos juntos, o esto queda como un solo proyecto? No, yo creo que está en la lógica del debate finalmente y marcar las diferencias, porque la oposición sabe no también. Es que se transforme en un proyecto. ¿Qué pasa con los impuestos en buen castellano? Yo creo que esa posición de la senadora Allende responde a eso, porque se vería muy mal que la oposición no pusiera sus reparos con respecto a una situación de impuestos que se está agregando en este retiro, dado el contexto de excepción en el que estamos. Estamos en una crisis, no nos olvidemos que esto no ha terminado, que todavía hay medidas de confinamiento, que se espera un rebrote, que si la crisis no se resuelve, probablemente en 2021 vamos a tener una situación compleja. Entonces, ese contexto yo creo que es súper importante, porque hay gente que todavía no tiene certeza de cuál va a ser el futuro a partir del 2021 y que además ha estado confinada. Está con sus servicios básicos disparados, están con toda su familia, que en algunos casos han perdido el trabajo producto de las decisiones que las propias empresas han terminado, y más encima le va a cobrar un impuesto por ese retiro que le puede solucionar 1.000.000 de problemas. Me parece que estamos, insisto, en el teatro del absurdo. Pero Max, eso, justamente, esa era la palabra que yo quería recoger. Es medio absurdo todo esto. ¿Por qué? Antes que supiéramos que el gobierno iba a presentar su propio proyecto del retiro del 10%, se discutió mucho el tema de los impuestos, se discutió focalizar el tema de los impuestos para lo que conversábamos, las rentas más altas.
Al final, la misma oposición descartó esta posibilidad y le costó las críticas de la vida porque toda la derecha dijo, pero ¿cuál es el doble discurso de la oposición? Entonces, ¿cómo se siente uno también cuando ahora, en la carrera final, en la recta final, se vuelve a discutir el tema de impuestos? Porque obviamente no es lógico que las rentas más bajas de 700 lucas paguen impuestos. ¿Qué pasa entonces? Va a pasar ahora en el Senado el proyecto del gobierno. Es lo más probable porque dijeron que iba a pasar. Obligatoriamente tiene que tiene que pasar, mejor dicho, por la Cámara de Diputados. Aquí pueden venir los reparos. Aquí puede venir esta modificación porque hay harta crítica de que la gente que gana 700.000 pesos, 1 millón de pesos, pague impuestos. Supongamos que esto entonces se concrete, se establezcan las comisiones mixtas. Se hable de un veto. O sea, es absurdo si ya lo conversamos en primera instancia y no llegó a puerto. No sé qué pensar ya. Sí, perdón, es que lo que pasa finalmente es que, como lo dije yo el día de ayer, cuando se preguntó por qué el gobierno iba al Tribunal Constitucional, para colocar esta situación, esta incomodidad en la discusión. Es una estrategia finalmente. ¿Para qué? Para que en este gallito, que yo sé que al Pato no le gustaba el concepto del gallito, el gobierno tuviera por lo menos el control de la agenda política, porque la había perdido. El gobierno había perdido la agenda política, había sido derrotado en el Parlamento, tenemos movilizaciones a la vista, por tanto el gobierno estaba perdiendo la agenda. Con esto, de alguna manera la recupera. Y también es una señal de decir, tenemos el control político todavía y no nos vamos a doblegar frente a lo que está haciendo la oposición en términos de este nuevo retiro del 10%. Max, ojo al piojo, porque Gonzalo Ramírez tenía toda la razón. Había que estar atento a lo que se estaba diciendo. No solamente se fusiona esta votación de ambos proyectos, sino que se extiende, lo habíamos comentado, hasta las 2 de la tarde en un principio era la votación, pues ahora se extiende en una solicitud del senador Bianchi 2 horas más, hasta las 4 de la tarde va a ser esta votación, lo cual nos lleva a pensar que aquí iba a haber, ¿sabes qué? De nuevo, no sé si el senador Moreira tomó la mejor decisión en haber quedado sin dormir. Yo estaría con el cuerpo cortado a esta altura del partido. Sí. Oye, pero espérate, si igual toman su consomé y está bien, si tampoco trasnochan toda la vida, porque un par de días del año se pelean con la papa, digamos que oye, si hay mucha gente que saca la mugre trabajando. De acuerdo, pero cuando uno pasa la noche en vela completita, es distinto. Y cuando uno lo hacía a los 18... Está bien. A ver, ya está el primer senador. Ya, todavía no empieza Ricardo Lagos Weber, entiendo que va a ser el primero. Pero tengo una pregunta antes. ¿Ya está? Ahí está. Ya escuché, mira, hacia atrás, un año desde el estallido social, meses con pandemia, uno habría esperado que hoy día hubiera pedido la palabra no para estar hablando de un segundo retiro de los ahorros de todos los chilenos, sino que tal vez haber estado pidiendo la palabra para pronunciar sobre una nueva reforma previsional, que creo que eso era lo más fundamental. Con todo no fue así. Una reforma previsional con un componente solidario, robusta, mixta, que avanzara en un real sistema de seguridad social. Y con todo, consecuencia de la pandemia, en parte, pero de los efectos de la misma, que ha tenido como consecuencia, y no olvidemos el contexto, a la fecha más de 18.000 connacionales han fallecido, decenas de miles se enfermaron, muchísimas familias chilenas lo han pasado pésimo desde el punto de vista de salud, pérdida de parientes cercanos, familiares, amigos, y todo eso, producto de las medidas económicas las medidas sanitarias que tuvieron que adoptarse, tuvo un impacto directo de la actividad económica, afectó el tejido productivo, cortó los empleos, disminuyó los ingresos familiares. Y eso llevó a la discusión del primer retiro hace 5 meses. Y en esos 5 meses, a la fecha, la situación no ha mejorado. El desempleo sigue en 2 dígitos. Es cierto. Y en eso creo que, en eso sí ha habido alguna capacidad de actuar, que es que hemos ido de menos a más, pero aún insuficiente en materia de apoyo. No quiero recordar todo lo que fue la discusión sobre el primer apoyo, 50.000 pesos. Y a poco andar se le dijo esto va a ser insuficiente. Y terminamos en consecuencia con apoyos de $500 000 pesos, con todo lo que eso implicó, el acuerdo del COVID, los $12.000 millones, todo lo que ustedes quieran, pero sigue siendo insuficiente. Y esto no es una realidad chilena, esto es global, pero no todos los países actuaron de la misma forma. Y creo que nos ha costado sacar lecciones. Entonces, no es un tema que después de la batalla somos todos generales, porque ocurre que se fue indicando que había que tener un poco más de ambición a la hora de aplicar políticas públicas para hacer frente a lo que se venía.
No en vano legislamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia. 3 veces legislamos el ingreso familiar de emergencia. Y eso fue consecuencia de la insuficiencia de las primeras medidas. Es cierto, nadie tenía clavada la rueda de la fortuna de lo que iba a ocurrir. Yo lo admito eso, pero cuando veo otros países que al comienzo de la crisis adoptaron medidas robustas, yo digo Chile podría haber optado por ese camino. Entonces con todo hoy estamos discutiendo un segundo retiro. Esto todos lo dicen antes de hablar, no es una buena política pública. Permítame decir, no es ni siquiera una política pública. Aquí lo que estamos legislando es para que los chilenos saquen su propio ahorro con el cual hacerse una autoayuda. Eso se trata esto al final. Entonces, sí, no es la mejor política pública, porque no es una política pública. Estamos permitiendo algo, pero no hay un diseño acá detrás. Y por eso que este segundo retiro, lo que yo le recrimino al gobierno, es que en el primer retiro tuvo una actitud de brazos caídos en esto. Su actitud fue decir, ¿saben qué? Esto es malo lo que está ocurriendo, yo no voy a ser parte, no me hago cómplice de eso, usted asume sus consecuencias. Y el resultado de eso fue que no intervino. Y ahora, a la hora 11:00, presenta el jueves pasado, a las 20 horas, un proyecto de ley para parar no tanto este retiro, para parar futuros retiros, ¿ya? Y tratar de darle un barco y una orilla. Yo sí creo, y lo dije en su oportunidad en el primer retiro, que aquí debería haber espacio para la tributación de los altos ingresos. Tú vas pensando en aquellos que ganamos más de 6 millones de pesos al mes, que hubieran tenido que pagar algo de impuestos. Nadie apoyó esa propuesta, ni parlamentario, ni el gobierno, y ahí quedó. Entonces, venir a intervenir a aquellos chilenos que están esperando ansiosamente este apoyo en este minuto y decirle que va a tener una serie de restricciones como pretendió el gobierno, claramente fue un saludo a la bandera, porque esas restricciones no duraron nada, no se defendieron ni con fuerza, ni el oficialismo las defendió. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora en esta decisión? Esto se va a aprobar el 10%, vamos a votarlo por segunda vez el retiro del 10%, no sé si la derecha va a aprobar la reforma constitucional, tengo mis dudas ciertamente, porque para eso se inventaron el proyecto del gobierno, para tener una salida en esto, pero va a ser nuevamente un proyecto sin orilla, sin borde, sin nada. ¿Por qué? Porque se llegó tarde. Es la argumentación de Ricardo Lagos Weber, el senador del PPD. Primero, cada uno de los senadores va a tener alrededor de 2 minutos para nuevamente argumentar y después se vota. Pero respecto a los impuestos que Lagos Weber lo está poniendo nuevamente sobre la mesa, creo que es el tema que también más importa a esta hora. Sebastián Izquierdo, desde el punto de vista económico, mira lo siguiente. Resulta que una persona, porque ya Anita nos detallaba la tabla que se pagará impuestos desde las rentas de 700.000 hacia arriba, ¿verdad? Pero este año, por ejemplo, una persona que ganaba 480 lucas, ganaba menos, pero resulta que sacó el 10%, incrementó sus haberes este año, puede subir de tramo. Y a lo mejor no pagaba impuestos por ninguna parte y ahora quedó dentro del marco. Entonces, mira el riesgo que hay. O sea, el contexto es importante para definir el tema de impuestos, ¿no? Sí, yo creo que es importante aclarar que si es que esa persona sube, uno pagaría solamente por el delta, el cambio nomás, no por la globalidad del no un 4%, sino que sería un 4%, no un 4%, sería un 4% del delta. Del cambio, delta. Claro. Ya. Ahora, yo creo que siempre, y lo decía muy bien senador, él abogaba por cobrar el impuesto a los tramos más altos, es decir, al 3, al 6% más rico de Chile y no al 20%. Pero yo creo que ya empiezan a verse posiciones más comunes en que es muy importante entregarle justicia social a un proyecto. O sea, no podemos dejar $1.000 millones de las personas más ricas en las cuentas de las personas más ricas cuando estamos en un contexto de pandemia que necesitamos ayudar. Lo decía muy bien el senador Iván Moreira, necesitamos esos recursos para llegar a esas localidades que llevan mucho tiempo en cuarentena. Entonces yo creo que sería un error no cobrar impuestos, sería un error. Vamos, Sebastián, a tomar el pulso también de lo que está ocurriendo ahí, justamente en el Congreso, afuera de la sala. Kevin Felgueras, ¿con quién estás? Tenemos justo a ti nomás, dividida la pantalla. Ya, oigan, primero aclarar un punto.
5 minutos tiene cada senador para hablar en la sala, prorrogar 5 minutos más, así que son casi 10 minutos los que tiene cada senador. Yo hace un rato les decía, para el asado que vamos a hacer, yo invitaría a Carlos Montes. Carlos Montes está conmigo. Me van a hacer una pregunta, senador. Sí, lo escucho. Sí, ¿sabes lo que pasa, Kevin? Que al principio escuchamos que la senadora Allende decía que se fusionaran ambos proyectos para la votación. ¿Eso en rigor qué significa? ¿Que se juntan los dos proyectos, se votan los dos juntos? La idea hubiese sido que argumentaran por uno y otro proyecto y luego se votaran los dos, obviamente por separado. Primero la reforma, después el proyecto de ley. No sé si eso finalmente se concretó. Sí, se concretó. ¿No? No, pero la presidenta... Quiero aclarar, esto del asado me lo está diciendo hace como 5 años. No me digas así. Senador, nosotros cumplimos. Está en discusión la reforma constitucional. Terminada la discusión, votado, ahí entramos en el otro proyecto. Y se vuelve a hablar y se vuelve a argumentar. Se puede volver a hablarse o no, dependiendo mucho de cada parlamentario. Oiga, senador, preguntarle por el tema que está llevando el debate. ¿Se tiene que pagar o no impuesto a su gusto? ¿Debería mantenerse? ¿Debería zanjarse que no se pague impuesto en los tramos más bajos? ¿Se puede hacer esto todavía? Mire, esto el proyecto del gobierno, el de la ley, se paga impuestos desde 700.000 pesos hacia arriba. Sí, claro. Todo lo que gana más de 700.000 pesos. En el otro proyecto lo que se discutió, no se logró incorporar, es que se pagaba impuestos a los ingresos más altos. El proyecto del gobierno tiene el problema, que se paga impuestos primero y después se quiere que se reintegre, lo que es absurdo, porque usted va a pagar impuestos y después va a tener que reintegrar los recursos incluso con el impuesto. Pero acá yo le daría mucha seguridad a todo el mundo, acá va a haber reintegro, va a haber la posibilidad de retirar el 10%, va a haber la posibilidad de retirar el 10%, y por lo tanto la familia en eso tiene que estar tranquila. Y quiero insistir en una cosa, esta política, todo el mundo, los técnicos, todos dicen, tienen muchos problemas serios. Sin embargo, ante la necesidad, las demandas, la necesidad de la familia, es fundamental tener un proyecto de este tipo, es fundamental. Y el gobierno esperamos que elabore más y que tenga propuestas porque es el que tiene la maneja al respecto. Desde el estudio, una pregunta me dicen. Sí, Kevin, a ver, varias en realidad. Una, se extiende eso sí hasta las 4 de la tarde, se nos puede confirmar el senador Montes, ¿verdad? No hasta las 2 de la tarde como era en un principio. ¿Se extiende hasta las 4 la sesión, no hasta las 2? Bueno, está fijada hasta esa fecha, hasta esa hora, pero en la medida que haya más inscritos probablemente se va a prorrogar hasta que todos hablen. O sea, sí o sí se van a votar reforma constitucional y el proyecto de ley hoy día, eso lo podemos decir. Sí, se va a votar. Listo. ¿Otra pregunta, Carola? Y sí, la retención por pensiones, ¿el proyecto del gobierno queda fuera? Un tema bien interesante, senador. El tema de la retención por no pago de pensiones alimenticias. El proyecto del gobierno no incorpora este tema. Bueno, aquí lo que se trata es realmente que se cumpla la ley al respecto y por lo tanto aquí en la reforma constitucional se establece una norma que asegura que eso sea así. ¿En el proyecto del gobierno no? No está planteado. ¿Y se podría plantear en la Cámara de Diputados? Se podría plantear en el trámite posterior, porque la diferencia entre uno y otro proyecto es que el de reforma constitucional ya fue aprobado en la Cámara. Y si se aprueba acá, las dos cosas menores tienen que revisar la Cámara de Diputados que haría como ley. El cambio del gobierno va a requerir todo un tratamiento, todo un estudio, toda una discusión. Senador Montes, muchas gracias. Muchas gracias. Le debo los pendientes del asado. ¿Qué tema el deuda que nosotros? Está pasando acá en el Congreso. Te dijo que hace 5 años le estabas prometiendo un asado. Es verdad. Yo llevo 7 acá en el Congreso, así que sí, es verdad. ¿Viste? Ponte el día, pues, cabrito. Aunque sea un churrasquito hoy día para el senador Montes. Volvemos en un instante más contigo. Oye, bien importante lo que acaba de señalar Montes con el senador Kevin. Lo que acaban de decir de las pensiones, porque la retención no está incluida en el proyecto del gobierno, que es el que debería avanzar probablemente. Claudio Valdivia, hola. Buenos días. Buenos días. Oiga, y si no está incluido en esta normativa, el segundo retiro del 10%, ¿no tendría chance de hacerse una retención obligatoria de los fondos para pensiones de alimentos? Para variar, cuando dicen los niños primero en esta discusión, no salieron nunca. Ayer no salieron, hoy día tampoco están saliendo. Lamentablemente, lo que se está discutiendo hoy día tiene mucha importancia y estamos de acuerdo. La cuestión es que el retiro forzoso, que sí lo contempla la reforma constitucional y que ahora se vota y que perfectamente podría avanzar mucho más rápido, el proyecto del gobierno no lo considera. Hoy día los senadores podrían incorporar a ese proyecto del gobierno, podrían haber negociado los senadores. Eso sí lo podrían haber hecho. No lo hicieron, ¿por qué? Porque nunca están pensando en los niños.
no vieron las noticias cuando quedó la escoba, perdonando la expresión, en los tribunales de familia a propósito de que muchas personas estaban pidiendo la retención del 10%. Entonces, hoy día, los grandes omitidos en esta discusión, nuevamente, son los niños. Vamos a esta hora la diputada Pamela Giles. Que aquí lo que ha habido es una cocina de la élite política corrupta durante 2 semanas para terminar con un proyecto que es prácticamente idéntico al nuestro, solo para cambiar la firma de Pamela Giles por la firma de Piñera. Bueno, así está la política en Chile. ¿Estaría dispuesto a apoyar el proyecto que viene por parte del gobierno? A eso me voy a referir con toda claridad una vez que se vote esto. Perfecto. Escuchamos a la diputada Pamela Giles, la precursora del proyecto por parte de la reforma constitucional del gobierno, de la Cámara de los Diputados, perdón. Y ella decía que había una cocina de la élite política. Aparte de lo que fueron sus declaraciones, le preguntaron si iba a apoyar el caso de que el proyecto llegara a la Cámara de Diputados. ¿Y qué fue lo que dijo? Que se iba a referir al respecto después de que terminara la votación en el Senado durante esta jornada. Ya vamos a estar viendo a qué hora finalmente termina y si a qué hora se va a votar esto. Antes le cuento, hay muchas cosas que hoy día no se nos hacen fáciles. Por ejemplo, tener más de un trabajo, vivir fuera del país, seguir trabajando aún a los 70 años. Bueno, tener un plan sin requisitos ahora es fácil. Nuevo plan fácil Entel, sin papeleo, sin letra, sin RUT, con o sin DICOM. Todos son bienvenidos, consíguelo hoy solo por 10.000 pesos mensuales. Entel. Gonzalo. Vamos con Kevin. Kevin, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Kevin, aló, ¿sí? Kevin, ¿me escuchas? Lo escucho, ¿ustedes me escuchan? Súper bien. Oye, ¿sí? ¿Me escuchan? Pamela Giles acaba de decir... Ustedes. ¿No nos escuchas? No sé si me están escuchando. Sí, perfecto. ¿Tú? No voy a decir ninguna grosería por si es que me están escuchando. Quieren que no está al aire. Kevin, oye, ¿me escuchas? Sí. Hola. Ya. Kevin. Ahí sí. Kevin. ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Y tú? Ya. Sí, yo lo escucho a usted. Menos mal no dije ninguna grosería. No, perfecto, eres muy educado. Oye, sí. Pamela Giles, la diputada, acaba de hablar de que esto se había cocinado. Sí. A ver, ¿de qué manera esto podría determinar lo que hagan los diputados en el otro trámite? Está bien enredado esto. Cuando salga el proyecto, de hecho lo decía la diputada Giles, ella va a decir cuál es el camino que ella va a seguir personalmente. Sabemos que muchos parlamentarios, tanto de izquierda y de derecha, le habían dicho en el primer trámite constitucional de la reforma a la diputada Giles que ellos iban a aprobar precisamente por un tema ciudadano, por la presión ciudadana que se ejercía también a través de ella. Vamos a ver qué es lo que pasa en el trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero es claro que al parecer nos gusta mucho la iniciativa del Ejecutivo, a pesar de parecerse mucho, de ser casi primo hermano del otro proyecto de ley. Sí. ¿Quién es el autor del proyecto, en definitiva, de la Cámara de Diputados? ¿Es la diputada Pamela Giles o es Karim Bianchi? ¿Me puedo no meter en eso? ¡Paso! Pero juégatela, pues sí, estamos hablando de hechos, no interpretaciones. ¿Quién es el autor en rigor? ¿Karim Bianchi o Pamela Giles? Por favor, vamos. Lo que pasa es que fue en un tiempo, hace un par de meses, yo estaba en cuarentena. Pero espérate. Te salgo a prestar ropa, No puedo, es que un parlamentario sea o no sea autor de un proyecto. Es que no podemos pasar con tanta facilidad de Batman a Cantinflas. Oye, señor, por favor. De Batman a lo que pase cantante, no. Por Vespucio no, compadre, por la autopista. Oye, es que no ha pagado el TAC, déjalo. ¿Quién es el autor? ¿Karim Bianchi o Pamela Giles? Gonzalo Ramírez, te tendrás que hacer cargo de esto porque yo les iba a contar toda la historia, toda la trastienda, te la perdí. Te la voy a tener que contar. Escúcheme, te la voy a tener que contar en el asado. Y solo espero que salga el 10% para que se rajen con el asado. ¿Qué te hacemos un chaleco, un qué? Que yo hablo después con la Andrea. Dale. Ya, lo que pasa es que esto entre nos. Sí, yo estaba en mi casa, en cuarentena, trabajando, por cierto, y recibo un llamado de Karim Bianchi, un día en la noche, y me dice: Kevin, voy a presentar un proyecto de ley para permitir un segundo retiro de fondos de pensiones, pero hay un tema. ¿Pero te llaman por teléfono y te cuentan antes de presentarlo? Porque la idea era dar la primicia, obviamente.
Pero me dice, pero además en paralelo la diputada Giles también está presentando el suyo. Y ahí se genera esta controversia, que este proyecto es mío, este proyecto... ¿Y saben cuál es la verdad? El proyecto, la reforma constitucional, tiene un padre, que es Karim Bianchi, pero tiene una madre, que es Pamela Giles. Ambos son autores. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero ojo, ¿pero por qué? ¿Y por qué se los digo? Porque hubo un proyecto presentado por Karim Bianchi. C, me escribe la gente. No, No, ¿sabe qué? Estaba por una carrera diplomática. Escúchenme. Perdón, Patricia Zapata, perdón. Hubo una reforma constitucional presentada por Karim Bianchi y una por Pamela Giles, y los proyectos se fusionaron. Hoy se está tramitando una reforma que lleva la firma de ambos. Así que no puedo decirles que fue uno o el otro. Ahora, ¿quién llegó primero? Eso lo tienen que responder los parlamentarios. Y ahí sí, ya Cantinflas, dígame. Ya, pero a ver, cuando uno va al registro civil, por más que a nosotras no nos toca inscribir a nuestros hijos, generalmente son los padres, la que importa quién es la mamá. En este caso, Pamela Giles. Ahí está tu respuesta. No, es Pamela Giles. Bueno, claramente ha quedado al descubierto que hay una disputa quién está liderando el proyecto del 10%. Pero si uno pensara, efectivamente en términos de exposición mediática y la argumentación y quien ha liderado este proyecto, yo creo que hay que ser sincero y honesto y decir que Pamela finalmente es la que ha logrado tener mayor protagonismo, a pesar de que Bianchi también tiene un rol en esa situación. Ahora, que la figuración y el respaldo que tiene el proyecto también es de sumo interés para los parlamentarios, que también se están jugando la reelección. Y en el caso de Pamela, agreguemos que está como precandidata o protocandidata presidencial, también estos elementos conceptuales y simbólicos. Yo necesito saber qué significa ser protocandidata. Kevin, protoperiodistas. Por favor, lo que la gente quiere saber es a qué hora se vota. Oye, no me lo digas ahora. Pausa, señor, pausa. Tengo que financiar tu asado. Volvemos de inmediato. Muy bien.